bruja Isabella Cortés. Hola a todos y bienvenidos una noche más. De verdad, qué gusto me da estar aquí sentado otra vez, platicando con ustedes en esta madrugada. El día de hoy, miren, les traigo otra de esas historias reales, de esos casos extraños, de esas cosas inexplicables que muchos de ustedes, nuestra querida raza, nos han estado mandando desde todas partes, ya sea al correo electrónico o a la página. Y se los digo de corazón, si ustedes tienen alguna vivencia extraña, algún recuerdo que no los deja dormir, mándenlo. Por favor, mándenlo para que a mí se me haga mucho más fácil buscarlo, leerlo y, claro, contárselo a todos por aquí. Muchas gracias de verdad por la confianza. Bueno, acomódense bien, vayan por un café, apaguen la luz si se atreven, porque la historia de esta noche, la neta me dejó pensando muchísimo, gente. Me la mandó un suscriptor que ahorita vive en Estados Unidos, pero él me cuenta algo que le pasó a su familia directa, específicamente a su abuelo, allá por el año 1996. Imagínense, hace ya bastantes años, pero las cicatrices y los recuerdos, esos siguen fresquecitos, como si hubiera pasado ayer. A ver, déjenme hacer memoria de cómo me relató esto en el correo. Su abuelo, a quien vamos a llamar Don Arturo, era un señor de trabajo, de esos señores de antes, callados pero muy chambeadores. Él tenía unos 50 años en ese entonces. Resulta que la familia venía de provincia, pero Don Arturo vendió sus tierras por allá y decidió venirse a la capital, a la Ciudad de México, buscando un mejor futuro para su esposa y sus 3 hijos. Llegando a la ciudad, con el dinero que traía de la venta, compró un terreno bastante grande en una colonia popular, muy cerquita de la Tapo. Sí, la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente. Ustedes saben cómo es el ambiente por ahí, ¿no? Es una zona que nunca duerme. Siempre hay ruido de motores, vendedores ambulantes, el claxon de los camiones foráneos que llegan de madrugada. Ahí, en medio de todo ese movimiento, Don Arturo construyó una vecindad. Fíjense bien en este detalle de la construcción, porque es muy importante para que se imaginen el lugar exacto y entiendan lo que pasó después. Eran 14 cuartos en total, divididos en 2 tiras largas de 7 cuartos de un lado y 7 del otro. En medio había un patio de cemento largo, con sus lavaderos al fondo y tendederos cruzando de pared a pared. Y justo en la entrada, dando hacia la calle principal, Don Arturo construyó la casa de 2 pisos para su familia. Ahí vivía él con su esposa, Doña Rosario, sus 2 hijos mayores, Beto y Lalo, que ya eran unos muchachos de 20 y tantos años, y la más chiquita, la consentida de la casa, una niña llamada Yatsiri. Para ayudarse con los gastos diarios, Doña Rosario puso una tiendita de abarrotes en la ventana de su casa que daba a la calle. Vendía lo básico, refrescos, pan dulce, latas de frijoles, y también le vendía a los mismos inquilinos de adentro. Todo iba súper bien, la neta. Durante el primer año, 1995, la vecindad se llenó rápido de gente muy trabajadora. Albañiles, costureras, comerciantes del mercado, ya saben. El típico ambiente de colonia con la música de cumbia sonando bajito en algún radio viejo, el olor a masa de tamal por la mañana, los niños corriendo por el patio, todo muy normal, muy vivo. Pero, y aquí es donde la cosa empieza a sentirse rara, amigos, había un detalle muy específico con un solo cuarto de toda la vecindad, el cuarto número 7. Ese cuarto estaba justo al fondo a la derecha, en la esquina más oscura del terreno, pegado a la barda colindante. Y les digo la verdad, nadie duraba ahí adentro. Entraba un inquilino nuevo, pagaba su primer mes y a las 3 semanas recogía sus chivas y se iba sin decir adiós. Entraba otra familia y pasaba exactamente lo mismo. Don Arturo y Doña Rosario no le tomaban mucha importancia al principio. O sea, ellos pensaban que al estar tan cerca de la central camionera, pues era pura gente de paso. Gente que venía, conseguía trabajo en otro estado y jalaba para allá. Ninguno de los inquilinos que se fue les dijo nada de espantos, ni de ruidos, ni nada por el estilo. Solo decían que el ambiente ahí se sentía muy pesado, muy frío. Pero hasta ahí.
Total, que el tiempo pasa y llegamos al verano del año 1996. Una tarde de martes, ya casi oscureciendo, cuando el cielo de la ciudad se pone de ese color gris anaranjado, llegan dos muchachos a la ventanita de la tienda de Doña Rosario. Preguntan con mucha educación si de casualidad hay algún cuarto disponible para rentar. Casualmente, el cuarto número 7 llevaba vacío varios días. Don Arturo, que estaba acomodando unas cajas de envases de refresco, sale a atenderlos. Me cuenta el suscriptor en el correo que su abuelo los describió como dos jóvenes muy limpios, de buen ver, de unos 25 años. Venían vestidos de manera muy humilde pero presentable. Uno traía una playera blanca de algodón y el otro una camisa de botones con rayas oscuras. Se presentaron muy amables como Elías y Vicente. Dijeron que venían desde el puerto de Veracruz, que allá toda su vida habían sido pescadores, pero que el mar ya no daba para comer, que la situación estaba muy dura y se habían venido a la gran ciudad a buscar suerte en lo que cayera. Cualquiera de nosotros en su lugar, siendo dueño de una vecindad en la capital, lo primero que hace es pedir una identificación, ¿verdad? Pues don Arturo les pidió su credencial de votar para anotar sus datos en su libreta de registros. Pero en ese momento, los muchachos cruzaron miradas, con una cara de angustia tremenda, de verdad. Le rogaron a don Arturo que les diera chance, que no fueran malitos. Le contaron que se habían escapado de sus casas allá en Veracruz porque sus familias los querían obligar a seguir en los barcos pesqueros trabajando de sol a sol sin paga, y que en la desesperación de huir de madrugada no traían ningún papel, ninguna identificación. Prometieron que en cuanto se acomodaran, pedirían que se los mandaran por correo. Aquí yo me quedo pensando un momento. Ustedes, conociendo cómo están las cosas, ¿aceptarían a dos completos desconocidos sin papeles en su propiedad? Yo la verdad lo dudaría muchísimo, la neta. Pero según me detalla este correo, estos dos muchachos hablaban con tanta educación, se veían tan humildes, tan cansados de su viaje, que don Arturo se ablandó. Les dijo que estaba bien, que por esta vez les daba el cuarto, pero que las reglas eran claras. 0 borracheras, 0 relajo y que le tenían que pagar ahí mismo el mes de renta por adelantado y un mes de depósito, como a todos. Híjole, los muchachos bajaron la mirada, tristes, y le dijeron a don Arturo que apenas si traían los billetes exactos para el primer mes, que el dinero del depósito se lo juntaban en la primera quincena en cuanto consiguieran chamba, de cargadores. Don Arturo, viéndolos tan amolados, suspiró y aceptó el trato. Doña Rosario agarró los billetes doblados, los metió en la cajita de madera donde guardaba las ventas de la tienda y les entregó en la mano la llave del cuarto número 7. Los muchachos agradecieron casi llorando. Caminaron por el patio de cemento hasta el fondo, abrieron la puerta, entraron y cerraron. Pero espérense porque esto apenas empieza. Uno pensaría que siendo foráneos, al día siguiente saldrían a recorrer las calles a buscar trabajo, ¿no? Esa misma noche, doña Rosario no podía dormir. Estaba dando vueltas en la cama, escuchando a lo lejos el ruido de los motores de los autobuses, hasta que de plano movió a don Arturo y lo despertó. Le dijo en voz baja: «Oye, Arturo, la neta, esos muchachos jarochos se me hacen muy raros. Fíjate que llegaron con las manos vacías. Apenas traían un morralito de tela colgado al hombro, chiquito, de esos de manta vieja, que no les cabe ni siquiera un pantalón de cambio. ¿Cómo es que vienen desde el mar, desde tan lejos, y no traen ni una chamarra, ni unos zapatos de trabajo, ni una cobija?» Don Arturo, frotándose los ojos, le contestó lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho medio dormido, tratando de buscarle la lógica a todo. «Ay, doña Rosario, por favor, son hombres solos. Los hombres no necesitamos tanta cosa. Seguro mañana temprano se van al tianguis de la Paca a comprarse algo barato. Ya duérmete y déjalos en paz». Pero los días empezaron a pasar y las piezas del rompecabezas simplemente no cuadraban. Pongan mucha atención a esto porque aquí la atmósfera de la vecindad empieza a cambiar por completo. Pasaron 2 semanas completas desde que Elías y Vicente entraron al cuarto 7. 14 días exactos. Y en esas 2 semanas nadie, absolutamente nadie, en la vecindad los vio salir de esa habitación. Así como lo oyen. Supuestamente venían huyendo para buscar trabajo urgentemente, ¿verdad? Pues el candado de la puerta de su cuarto estaba cerrado por dentro todo el santo día.
Las ventanas tenían unas cortinas de tela delgada muy percudidas y siempre estaban cerradas. Doña Rosario, que era muy observadora, se asomaba desde los lavaderos todos los días y nunca, pero nunca vio una sola prenda de ropa tendida en su pedazo de lazo. Cero. Y por las noches, cuando toda la vecindad apagaba las luces para dormir, por la pequeña rendija de la puerta del cuarto 7 apenas se veía una luz muy, pero muy tenue, como si tuvieran prendida una sola veladora en el piso. Doña Rosario le decía a don Arturo, ya con un tono de preocupación real: «Oye, viejo, ¿qué comen esos muchachos? ¿A qué hora salen a respirar? No metieron ni una estufita de gas, no trajeron ni un plato de peltre, no salen a mi tienda ni a comprarse un refresco, ni un bolillo, ni un garrafón de agua. ¿De qué demonios viven encerrados ahí?» Don Arturo, todavía tratando de ser el racional de la casa, le decía que a lo mejor, por la necesidad, habían encontrado chamba de turno nocturno limpiando en la terminal de autobuses, y que salían de madrugada cuando toda la vecindad dormía, y regresaban antes de que saliera el sol. Pero la neta, amigos, la sospecha ya estaba instalada en el aire. El ambiente se sentía pesado, como cuando va a llover y hace mucho bochorno. Hasta que de pronto llegó un domingo, día de descanso en la vecindad. Las señoras estaban afuera de sus cuartos platicando, echando el chisme, barriendo el agua con jabón del patio. Y en eso, una de las señoras más viejas de la vecindad, doña Leti, la que vivía en el cuarto número 5, se le acerca a doña Rosario mientras ella despachaba en la tiendita. Doña Leti se le acerca mucho, mirando hacia los lados para que nadie más escuchara, y le dice en voz muy bajita: «Oiga, doña Rosario, la verdad no la quiero asustar, ni quiero meter cizaña en su propiedad, pero ¿usted y don Arturo no han escuchado los lamentos en la madrugada?». Doña Rosario deja el trapo con el que limpiaba el mostrador, se le queda viendo fijamente y le pregunta: «¿Cuáles lamentos, doña Lequi? ¿De qué me habla?». Y ahí, otra vecina que estaba comprando tortillas salta a la plática y dice: «Sí, yo también los he oído, doña Rosario. Llevan como 3 noches seguidas. Parecen llantos de hombres, pero luego, si uno pone atención, se vuelven como aullidos, como si a alguien le estuvieran arrancando la piel de a poquito. Un dolor insoportable. Y esos ruidos no vienen de la calle, vienen de allá al fondo, del cuarto 7. La piel de gallina, amigos. Les juro que imaginando esta escena en ese patio de cemento, ya se me pone la piel de gallina, porque justo en el momento en que las vecinas estaban murmurando esto, se escucha el rechinar de una bisagra oxidada, y la puerta del cuarto número 7 se abre de par en par. Salen Elías y Vicente. Era apenas la segunda vez que doña Rosario les veía la cara en 15 días. Salieron sonriendo, caminando despacio, muy amables, y se acercaron hasta la tienda. Vicente, el de la camisa de rayas, les dijo a las señoras: «¿Todo bien, doñitas? Escuchamos desde allá atrás que hablaban de ruidos. A lo mejor son los gatos que se suben al tinaco en la azotea. Ya ve que en las noches se pelean bien feo por el territorio». Doña Rosario, agarrando valor y tragando saliva, los miró a los ojos y les preguntó directamente, sin rodeos: «Oigan, muchachos, ¿y ustedes para cuándo salen a buscar trabajo? Llevan 2 semanas aquí y no los he visto ni asomar la nariz para ir por unas tortillas. ¿Todo bien con ustedes?». Vicente sonrió, pero doña Rosario le contó a su esposo después que fue una sonrisa rarísima, muy rígida, vacía, como si los músculos de la cara le costaran trabajo moverse. Vicente le contestó con mucha calma que tenían un familiar lejano que trabajaba de velador en las taquillas de la Tapo y que él les hacía el favor de llevarles de comer en unos toppers todas las madrugadas por la ventana que daba al callejón trasero, que por eso no salían a comprar nada, que estaban esperando pacientemente a que ese familiar los metiera a trabajar al sindicato de limpieza. La respuesta, aunque sonaba un poco rebuscada, medio calmó a todos. Sonaba lógico hasta cierto punto, ¿no? Digo, uno pensaría que es algo normal en una ciudad tan difícil, que la gente se apoye como pueda. Pero no. Si hubiera sido yo, la neta ya me hubiera puesto a investigar ese famoso callejón trasero. A ver, presten muchísima atención a lo que pasó unos 4 días después de esa plática, porque aquí la historia da un giro que la neta te hiela la sangre y ya no tiene ninguna explicación lógica. Era la noche de un jueves.
Don Arturo se había ido a platicar y a tomarse unos tequilas con su hermano, que vivía a unas 3 colonias a distancia, cruzando unas avenidas grandes. Se les fue el tiempo platicando de la familia y se le hizo tardísimo. Ya venía de regreso solo, calculando según él que era como la 1:30 de la madrugada. Las calles de la colonia estaban desiertas, nomás se escuchaba el ruido de los grillos, el ladrido de algún perro a lo lejos, y la luz amarilla de los postes de luz que a veces parpadeaban, porque hacían falso contacto. Cerca de la vecindad, a 1 cuadra antes de llegar, había un lote baldío muy grande donde los choferes de la ruta estacionaban sus microbuses, los famosos peceros verdes con gris, para pasar la noche. Era un terreno de pura tierra suelta y piedras. Don Arturo venía caminando por la banqueta, con las manos en las bolsas de la chamarra por el frío de la madrugada, cuando de la nada escucha un golpe metálico, como si alguien hubiera brincado encima de la lámina de uno de esos camiones. Él voltea hacia los techos de esos peceros estacionados en la oscuridad. Me cuenta el suscriptor que su abuelo entrecerró los ojos y allá arriba, en el toldo del microbús más lejano, vio 2 luces, 2 foquitos pequeñitos, brillando, como si fueran los ojos de un gato gigante cuando les da la luz de frente en medio de la noche. Brillaban de un color rojizo amarillento. Don Arturo pensó inmediatamente que era un animal, un perro callejero que se había trepado, pero al dar un par de pasos hacia adelante para ver mejor, en ese instante, no manches, se quedó completamente helado, clavado en el pavimento, amigos. No eran animales, eran Elías y Vicente, los inquilinos del cuarto 7. Estaban allá arriba, agachados en el techo del microbús de lámina, pero de una forma totalmente antinatural. Estaban en cuclillas, apoyados con las palmas de las manos y la punta de los pies, como ranas humanas, como gárgolas. Y la luz, esa luz rojiza, no era un reflejo de los postes. La luz salía directamente de las pupilas de sus propios ojos. Don Arturo, paralizado por el calor puro, sintiendo que las piernas le temblaban, vio cómo los 2 muchachos tenían la mandíbula desencajada, la boca abierta de par en par, y la lengua les polgaba húmeda casi hasta rozar el pecho. Y lo más aterrador, estaban empapados, completamente cubiertos de sangre oscura. La playera blanca de Elías y la camisa de rayas de Vicente estaban pegadas a sus cuerpos por lo mojadas que estaban de sangre, goteando sobre el techo del camión. Don Arturo quiso gritar, pero la voz no le salió, y de repente los 2 muchachos empezaron a saltar, de un techo de microbús a otro. ¡Pum! 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 Saltaban distancias larguísimas, de más de 3 metros, sin tomar vuelo, casi en silencio, pero moviéndose con una agilidad repulsiva, como si sus cuerpos no tuvieran huesos. Don Arturo sintió que el corazón le iba a reventar el pecho. Se dio la vuelta y empezó a correr hacia su casa. Corría con todas las fuerzas que le daban sus 50 años de piernas, y mientras iba corriendo por la calle vacía, escuchó el sonido del viento, y entre el viento, una voz doble, rasposa, que venía desde los techos, susurrándole casi al oído, burlándose con una carcajada seca. ¿A poco crees que dormimos, viejito? En la noche es cuando salimos a llorar. Don Arturo llegó a su casa, abrió la puerta a empujones, cerró con triple seguro y se fue directo a su cuarto, temblando, pálido, sudando frío. La respiración no le daba para más. Despertó a doña Rosario sacudiéndola de los hombros. Le dijo: «Rosario, despierta por el amor de Dios. Acabo de ver a los muchachos del cuarto 7, a los jarochos. Te lo juro por mi vida que no son humanos, son nahuales, son demonios o yo qué sé». Le contó todo, con lujo de detalle, cómo brincaban en los camiones, la sangre, los ojos brillando en la oscuridad, esa voz ronca en el viento. Doña Rosario, asustadísima, pero tratando de mantener la calma, le dijo: «Ay, Arturo, por la Virgen, andas tomado, hueles a puro tequila. Seguro viste mal con la neblina de la madrugada». Pero don Arturo estaba tan seguro, tan aferrado a lo que vieron sus propios ojos, que le dijo: «A ver, si no me crees, acompáñame al fondo del patio. Vamos a ver si están en su cuarto o si estoy loco». Los 2 bajaron al patio de la vecindad. Todo estaba oscuro, silencioso. Nomás escuchaba el goteo de una llave mal cerrada en los lavaderos. Caminaron pegaditos a la pared, pasito a pasito hacia el fondo, hacia el cuarto 7.
Pero fíjense en este detalle, gente. Apenas iban llegando a la altura del cuarto 5 cuando se escucha el seguro botar y la puerta del cuarto 7 se abre de golpe. Ahí estaban Elías y Vicente, paraditos en el marco de la puerta, bajo la luz amarillenta del patio. Pero escuchen esto, porque aquí es donde la mente te juega chueco, ¿verdad? Estaban impecables, ni una sola gota de sangre, la ropa limpiecita, perfectamente planchada, la camisa de rayas y la playera blanca intactas. Sus caras normales, hasta peinados estaban. Vicente se recarga en el marco de la puerta y le dice a don Arturo: ¿Pasa algo, don Arturo? ¿Se le perdió algo por acá tan tarde? ¿Todo bien con la señora? Don Arturo casi se va para atrás. Estaba confundido a más no poder. ¿Cómo era posible esto? O sea, los acababa de ver a cuadras de ahí, bañados en sangre oscura, saltando como bestias, y ahora estaban aquí, limpios, secos y tranquilos. Era humanamente imposible que hubieran llegado antes que él, y mucho menos que se hubieran bañado y cambiado de ropa en 2 minutos. Don Arturo no supo ni qué decir. Tartamudeó, bajó la mirada, dijo que solo andaba revisando los candados de los lavaderos porque había muchos robos en la colonia, y se regresó a su casa caminando rápido con su esposa. Doña Rosario, ya en el cuarto, lo regañó feo. Le dijo que dejara de tomar en la noche porque ya estaba alucinando cosas feas y nomás la asustaba de a gratis. Y don Arturo, pues la nieta, terminó dudando de sí mismo. Creía que a lo mejor, por el cansancio de la semana y los tragos de tequila, su mente le había jugado una muy mala broma. Pero les digo algo, raza, y esto grábenselo bien. Las cosas verdaderamente malas siempre avisan antes de estallar. Pasó una semana más, y llegó un día de fiesta en la familia. Era sábado, el cumpleaños de la más chiquita, de Yatsiri, que cumplía 15 años. Doña Rosario, para celebrar, preparó desde tempranito una olla gigante de pozole rojo con carne de puerco. Ya saben cómo somos aquí en México, siempre hacemos comida de más, ollas industriales para invitarle un platito a los vecinos y a la familia. Ya en la tarde, como a eso de las 6, cuando empezó a bajar el sol, doña Rosario empezó a servir platitos de barro con su pozole, su lechuga, sus rabanitos, y se fue cuarto por cuarto de la vecindad repartiéndoles a los inquilinos. Llegó hasta el fondo de la tira derecha, al cuarto 7. Tocó la puerta de madera. Toc, toc, toc. Nadie respondió. Adentro había un silencio absoluto. Volvió a tocar, pegando un poco la cara a la puerta. «Muchachos, soy doña Rosario. Les traje un platito de pozole calientito por el cumple de mi niña. Ábranle». Nadie. Pero en ese momento, doña Rosario me cuenta, le contó a su nieto, que adentro se empezó a escuchar un zumbido raro, como si hubiera un enjambre de moscas gigantes encerradas en ese cuartito tan pequeño. Doña Rosario insistió y tocó un poquito más fuerte con los nudillos. Y entonces el candado sonó por dentro, clic, y la puerta se abrió, pero no toda. Se abrió apenas una rendija minúscula, una pequeña línea de unos cuantos centímetros, lo suficiente para que pasara el aire. Doña Rosario se acercó con el plato humeante en las manos para dárselos, y cuando miró por esa rendija, les juro que sintió que el alma se le salía del cuerpo. Soltó el plato de barro, el pozole hirviendo se estrelló contra el suelo, derramándose por todo el cemento del patio, manchando la pared. Porque por esa rendija, asomándose en la oscuridad total del cuarto, había un ojo gigantesco, completamente inyectado en sangre, rojo, brillante, que la miraba fijamente, parpadeando despacio. Y de adentro del cuarto salió una voz, pero les juro por lo más sagrado que no era la voz de los muchachos jarochos. Era una voz ronca, gruesa, rasposa, como si rasparan 2 piedras de molcajetes gigantes. Una voz que resonaba como si viniera de un pozo profundo y oscuro. Esa voz, lenta y espeluznante, le dijo: «Aquí no comemos
Eso. Y ¡pum! Le cerraron la puerta en la cara con una fuerza que hizo temblar el marco. Doña Rosario casi se desmaya ahí mismo. Se tapó la boca para no gritar, se dio la media vuelta y se fue corriendo a la casa, casi tropezando con los lavaderos. En la mesa del comedor estaban don Arturo y sus 2 hijos mayores, Beto y Lalo, comiendo pozole. Entró pálida como un papel y les contó tartamudeando lo que acababa de pasar. Don Arturo se paró de la silla furioso y asustado a la vez, tirando la servilleta. Dijo: «Ya basta, se acabó. Mañana mismo a primera hora saco sus chivas a la calle y los corro. No me importa perder el dinero del mes». Pero Beto y Lalo, que estaban jóvenes, fuertes, en sus 20s, se quedaron con la espina clavada. Esa noche, la fiesta se arruinó. La familia se fue a dormir temprano con un ambiente de tensión brutal en el aire. Pero los 2 hermanos no pegaron el ojo. Estaban en su cuarto, acostados en sus camas individuales, mirando el techo. Beto se sienta en la cama y le dice a Lalo, en la madrugada: «Oye, carnal, esto no está bien. El jefe los vio saltando en los peceros aquella noche. Mi jefa les vio ese ojo rebo horrendo hoy en la tarde. Esa gente no es normal. Vamos a ver qué diablos están haciendo allá adentro. No vaya a ser que estén armando un altar negro o tengan a alguien secuestrado». Y a ver, déjenme hacer una pausa aquí. Si ustedes fueran Beto y Lalo, ¿saldrían a investigar? Yo les digo la verdad, me encierro con llave y pongo un ropero en la puerta. Pero el instinto de proteger a la familia pudo más. Aquí es donde la cosa ya no tiene vuelta atrás, raza. Esta es la parte de la historia que los va a dejar sin dormir. Eran exactamente las 2:25 de la mañana. Beto y Lalo salen al patio en total silencio, nomás en calcetines para no hacer ruido. Del cuartito de herramientas sacaron una escalera de madera pesada, de esas de tijera que usaban para pintar la vecindad. La fueron cargando entre los 2, conteniendo la respiración, y la acomodaron despacito en la barda de ladrillos que dividía el cuarto 6 con el cuarto 7. Resulta que arriba de las puertas de todos los cuartos de la vecindad había un pequeño tragaluz, un espacio con bloques de cemento que tienen hoyitos, celosías les dicen, para que circule el aire y no se encierre el calor. Beto, que era el hermano mayor, le hace una seña a Lalo para que sostenga la escalera. Empieza a subir, escalón por escalón. La madera vieja crujía un poquito. Crac, crac. Beto sentía que el corazón le latía en las orejas. Llega al último escalón. Se asoma por los pequeños hoyos de la celosía de ventilación, pegando la cara al cemento frío, para ver hacia el interior del cuarto 7. Adentro, la iluminación no era el foco del techo. Había una luz rojiza, parpadeante, como si tuvieran docenas de veladoras prendidas en el piso. Beto enfoca la mirada. Y les digo la verdad, amigos, ojalá nunca, nunca en la vida nadie tenga que presenciar algo así. Beto vio el interior del cuarto y su respiración se cortó de tajo. Sus ojos se abrieron como platos. Empezó a temblar tan fuerte, pero tan fuerte, que la escalera de madera se sangoloteaba. Sus manos se aferraron al cemento hasta sangrar de los dedos. Lalo, desde abajo, agarrando la escalera, le susurraba desesperado: «¿Qué ves, hermano? ¿Qué están haciendo esos locos? Habla». Pero Beto no podía pronunciar palabra. Estaba en estado de shock. El miedo más puro, el terror absoluto le había paralizado las cuerdas vocales. Empezó a bajar de la escalera torpemente, casi cayéndose de espaldas. Cuando llegó al piso, estaba pálido como un muerto, bañado de sudor frío. Agarró a Lalo del abrazo con una fuerza bestial, clavándole las uñas, y con la cabeza, temblando, le hizo señas para que él subiera. Necesitaba que su propio hermano confirmara que no había perdido la razón. Lalo, ya con el miedo metido hasta los huesos al ver la cara de su hermano, traga saliva. Sube la escalera lentamente. Llega hasta arriba. Se asoma por el bloque de ventilación. Y lo que vio fue una escena sacada de la peor de las pesadillas. Una verdadera carnicería.
Para empezar, el cuarto no era el mismo que les habían rentado. Las 4 paredes estaban completamente tapizadas, pegadas con engrudo, con cientos de hojas de periódicos viejos amarillentos, y todo el piso, las paredes, el techo, todo estaba manchado, salpicado de sangre fresca, sangre oscura y espesa que escurría. Ahí, en medio de ese cuarto dantesco, Elías estaba tirado en el suelo de cemento, boca arriba, y encima de él, sentado a horcarradas sobre su pecho, estaba Vicente. Vicente tenía en la mano derecha un cuchillo de cocina enorme, viejísimo, totalmente oxidado y chueco. Y de repente, frente a los ojos horrorizados de Lalo, ¡zas! Vicente levanta el brazo y le clava el cuchillo oxidado directo en el cuello a Elías. La sangre sale a chorros manchando la cara de Vicente. Luego saca el cuchillo con un sonido húmedo, asqueroso, y se lo clava en el pecho. ¡Zas! Luego en el estómago. ¡Zas! Y Elías gritaba, amigos. Aullaba de un dolor espantoso, un dolor real, humano. Pero fíjense en este maldito detalle que desafía toda lógica. No se moría. Vicente lo apuñalaba sin piedad, sacando montones de sangre, mutilándolo. Y cuando Vicente terminaba de acuchillarlo, soltaba el cuchillo en el piso, daba un suspiro como de alivio macabro y se acostaba en el suelo, cerrando los ojos. Entonces, Elías, el muchacho que acababa de ser masacrado, el que tenía el cuello abierto, se levantaba como si nada. Se sentaba, agarraba el mismo cuchillo oxidado del piso, se subía al pecho de Vicente y empezaba la venganza. Empezaba a apuñalarlo a él con una rabia infernal. ¡Zas! 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 La carne desgarrándose, los mismos gritos, la misma sangre. Era un ciclo, un bucle infinito. Se estaban matando el uno al otro una y otra vez, muriendo y resucitando en cuestión de segundos, bañados en su propia sangre, repitiendo la misma muerte una y otra vez en un cuarto empapelado. Lalo no soportó más. El estómago se le revolvió. Pegó un grito sordo, ahogado, resbaló del último escalón y cayó pesadamente al piso del patio, raspándose la espalda. Beto lo agarró de la playera, lo levantó a tirones y los 2 hermanos corrieron despavoridos hacia la casa de sus papás. Entraron derribando la puerta casi, llorando a gritos, histéricos, desesperados. Despertaron a don Arturo, a doña Rosario, hasta la pequeña Gatsiri se despertó llorando tapándose los oídos. Beto y Lalo cayeron de rodillas en la sala. No podían hilar una frase completa. Solo lloraban como niños chiquitos, apuntando hacia afuera y gritando: «¡Se están matando, papá! ¡Se están matando allá atrás! ¡Se están destripando! ¡Hay mucha sangre! ¡Haz algo!». Don Arturo, pensando que había un homicidio doble real en su propiedad y que la policía los iba a meter a la cárcel a todos, reaccionó por instinto. Dijo: «Hay que avisarle a los vecinos. Si hay un muerto, van a venir los judiciales a clausurar todo. Despierten a todos». Salieron al patio en la madrugada, hicieron un escándalo tremendo. Empezaron a tocar desesperadamente las puertas de los otros 13 cuartos. Las familias salieron en pijama, en chanclas, asustados, las señoras abrazando a sus niños. Beto les gritaba: «No se acerquen al fondo, los jarochos del 7 se están asesinando con un cuchillo, es un matadero allá adentro». Toda la vecindad, como unas 15 personas adultas, se juntaron a unos 5 metros de distancia del cuarto 7, formando una barrea, asustados, temblando por el frío de las 3 de la mañana, esperando lo peor. Don Arturo, haciéndose el valiente, agarró un palo de escoba grueso para defenderse. Se fue acercando despacio, iba a golpear la puerta para exigirles que abrieran, cuando de pronto el sonido metálico del candado. ¡Clic! Todos contuvieron la respiración. La puerta de madera se abre de par en par. Y de verdad, gente, aquí es donde la cabeza te explota. Ahí estaban Elías y Vicente, otra vez, totalmente limpios, sin un solo rasguño en la piel, con la misma ropa impecable, sin una sola arruga. La luz que salía del cuarto era la del foquito amarillo normal, nada de veladoras. Se veía el piso de cemento gris,
Limpio, no había una gota de sangre, ni periódicos en las paredes. El cuarto estaba perfectamente ordenado. Elías bosteza, estirando los brazos como si lo acabaran de despertar de un sueño profundo, se talla los ojos y dice con voz adormilada: «¿Qué pasó, vecinos? ¿Por qué tanto ruido en la madrugada? ¿Pasó un accidente en la calle o qué?». Los vecinos, al verlos tan tranquilos y normales, voltearon a ver a Beto y a Lalo con una cara de enojo tremenda. Pensaron que era una broma pesada de borrachos. Don Arturo también se quedó viendo a sus dos hijos, sintiendo que la sangre le hervía de la vergüenza. Les gritó delante de todos: «¿Están idiotas o qué les pasa por la cabeza? Mírenlos, están bien, no hay nada, nos asustaron a lo menso». Beto y Lalo lloraban de la impotencia, señalando la puerta y gritando: «No, papás, te lo juramos por la vida de mi madre. Estaban bañados en sangre, se estaban acuchillando el cuello, el cuarto era rojo». Y en ese preciso instante, mientras los hermanos gritaban eso, frente a los ojos de 15 personas de toda la vecindad completa, la sonrisa amable de Elías y Vicente se borró de tajo. Sus caras se desfiguraron, como si la piel se les derritiera. Sus ojos se volvieron negros por completo, vacíos, como dos agujeros profundos. Y hablaron. Pero hablaron los dos al mismo tiempo en perfecta sincronía, con esa voz demoníaca, profunda, de ultratumba que doña Rosario había escuchado en la tarde. Esa voz que vibraba en el pecho de todos los presentes. Dijeron muy despacio: «Tus hijos tienen razón». En menos de un segundo, ¡pam!, la ilusión óptica se rompió. La ropa de los muchachos se tiñó de rojo oscuro frente a los ojos de todos. La sangre empezó a brotar a chorros de sus cuellos y estómagos. El olor a hierro oxidado y a carne podrida inundó el patio. Vicente cayó de rodillas al piso vomitando sangre. Elías sacó el cuchillo oxidado de la nada, se montó encima de él ahí mismo, en el marco de la puerta, y empezó a apuñalarlo de verdad, destrozándole el pecho frente a toda la vecindad. La sangre salpicaba y caía caliente en los zapatos de la gente que estaba más cerca. El sonido de la carne rasgándose era real. Los gritos de agonía, el aullido inhumano resonaba en las paredes. Fue un caos. Las vecinas empezaron a gritar despavoridas, corriendo a sus cuartos. Doña Rosario se desmayó ahí mismo, cayendo de espaldas, golpeándose la cabeza. Yatsiri lloraba histérica, abrazada a las piernas de Beto. Los hombres, albañiles, mecánicos, gente dura del barrio, estaban temblando, llorando, paralizados viendo esta escena sacada del mismísimo infierno. Y de repente, ¡pum!, la puerta de madera se azotó sola desde adentro con una fuerza tremenda, como si un huracán la hubiera empujado, cerrándose frente a ellos y poniendo el candado por dentro. Un silencio mortal, pesadísimo, cayó sobre la vecindad. Ya no se oían cuchilladas, solo se escuchaban los rezos desesperados de las mujeres y la respiración agitada de los hombres. Oigan, yo leyendo esto, la neta me sentía que me faltaba el aire. ¿Creen que ahí terminó todo? Para nada. Espérense porque esto tiene una explicación final que te deja con un nudo en la garganta y una tristeza enorme. Uno de los vecinos, que trabajaba de taxista y traía las llaves de su carro en la bolsa, salió corriendo a la calle sin pensarlo. Arrancó su bocho y se fue a toda velocidad pasándose los altos directo a la parroquia grande de la colonia, que estaba a unas 7 cuadras. Llegó y empezó a patear la puerta de madera pesada de la iglesia, gritando por ayuda, hasta que salió el padre Anselmo. El padre Anselmo era el párroco del lugar, un señor ya mayor, de cabello blanco, muy respetado, de esos sacerdotes que imponen con la pura mirada. El vecino taxista, tartamudeando, llorando, le explicó que el diablo se había metido en la vecindad de don Arturo y se estaban matando. El padre Anselmo, con una calma impresionante que solo te da una fe inquebrantable, no hizo preguntas. Entró, agarró su estola morada, su Biblia desgastada, un crucifijo de metal muy pesado, un frasco grande de agua bendita y un puñado de sal de grano. Se subió al bocho del vecino y se fueron de regreso. Llegaron a la vecindad. Eran ya casi las 4 de la madrugada.
Todos los vecinos estaban amontonados en la entrada de la calle, rezando el rosario a gritos. Nadie, absolutamente nadie, se quería acercar al fondo del patio. El padre Anselmo les pidió que se quedaran ahí. Caminó solo, con paso firme, haciendo resonar sus zapatos en el cemento, hacia el cuarto 7. Empezó a rezar en voz alta en latín, salpicando agua bendita en la puerta de madera. Terminó el rezo, agarró la perilla y empujó la puerta. Sorprendentemente, no tenía seguro. Se abrió suavemente. Al abrirse, salió una ráfaga de aire helado y un olor a putrefacción tremendo, a humedad antigua, como cuando abres una tumba que lleva décadas sellada. Era insoportable. Y cuando el padre iluminó el interior con la linterna que le prestaron, el cuarto estaba vacío. Ya no estaban Elías ni Vicente, no había cuerpos, no había nadie. Pero las paredes, ¡ay Dios santo! Las 4 paredes del cuarto, el techo, todo estaba forrado completamente con periódicos viejísimos, amarillentos, pegados directamente al ladrillo. Y sobre los periódicos había marcas de manos humanas hechas con sangre oscura ya muy seca, decenas de manos arrastradas hacia abajo, como de alguien que intentó escapar gateando por las paredes mientras se desangraba. Y en el centro del piso de cemento abandonado estaba el pequeño morralito de manta vieja de los muchachos, y a un lado, tirado, el cuchillo de cocina oxidado, con el mango de madera podrido por los años. El padre Anselmo, sin demostrar miedo, entró, se acercó a la pared y empezó a revisar los periódicos pegados. Despegó un pedacito con cuidado. Y fíjense en este dato escalofriante. Los periódicos no eran del año 1996. Las noticias, los anuncios, las fechas de los diarios decían claramente año 1943, 53 años atrás. El padre Anselmo salió un momento, les pidió a los vecinos que no dejaran de rezar, que prendieran veladoras en el patio y les advirtió que bajo ninguna circunstancia alguien intentara entrar. Volvió a meterse al cuarto 7 y cerró la puerta. Me cuenta el suscriptor que el sacerdote se quedó encerrado en ese cuarto durante casi 40 minutos. Todos los vecinos desde afuera escuchaban cómo el padre hablaba, pero no estaba haciendo un exorcismo a gritos, estaba platicando, hablaba en voz suave, como si estuviera escuchando una confesión muy larga y dolorosa. Cuando el padre Anselmo por fin salió, era otro. Sudaba a mares, la cara la tenía roja y se veía agotado, triste, como si hubiera envejecido 10 años en esos 40 minutos. Llamó a don Arturo, a doña Rosario y a todos los inquilinos para que se acercaran. Les dijo, con la voz quebrada por la tristeza, la verdad absoluta de lo que habitaba ahí. Les dijo que no tuvieran miedo, porque esos muchachos no eran demonios, eran almas en pena, almas atrapadas en un bucle de sufrimiento eterno. Según lo que esas entidades le revelaron al sacerdote en esa confesión paranormal, Elías y Vicente sí existieron, eran personas de carne y hueso, sí eran del puerto de Veracruz y sí vinieron a la Ciudad de México huyendo. Pero eso pasó hace más de medio siglo, en los años 40. Resulta que ellos tenían una relación prohibida, se amaban profundamente, pero en esa época, pónganse a pensar, en el año 40, en un pueblo pesquero machista de Veracruz, el amor entre dos hombres no solo era un tabú, era visto como un pecado imperdonable, una abominación, una maldición para la familia. Alguien los descubrió, sus propias familias los delataron, los sacaron de sus casas a golpes, los amarraron, los humillaron frente a todo el pueblo en la plaza y los corrieron a pedradas amenazándolos de muerte si regresaban. Desesperados, rotos por dentro y sin un centavo, huyeron de trampa en los trenes de carga hasta llegar a la capital, a la Ciudad de México. Llegaron exactamente a ese pedazo de tierra cerca del actual Tapo, que en aquel entonces, en los años 40, era puro llano baldío, pura hierba y lodo, no había ni calles pavimentadas ni casas.
Ahí, en medio de la nada, con unas láminas viejas, cartón y periódicos para tapar el frío, improvisaron una chocita miserable para vivir. Pero la vida en la gran ciudad fue cruel con ellos. Nadie les daba trabajo por su aspecto, el hambre los estaba consumiendo día tras día, el frío de las madrugadas los tenía enfermos de los pulmones y la culpa, el rechazo y el asco de sus propias familias los destrozó psicológicamente. Hasta que un día negro, a Vicente lo encontró de casualidad en un mercado un paisano de Veracruz. Este señor le dio una carta de su familia. La carta decía que su madre estaba muy enferma por el disgusto, pero que lo perdonaban y le daban permiso de regresar a su casa, pero bajo una condición innegociable. Tenía que abandonar a Elías a su suerte en la ciudad, no volver a verlo jamás y comprometerse a casarse con una mujer del pueblo. Vicente regresó a la choza destrozado por el dolor, llorando a mares, y le leyó la carta a Elías. Pero el amor que se tenían era tan inmenso, tan puro a su manera, y estaban tan pero tan cansados de sufrir, de pasar hambre, de ser la escoria del mundo, que tomaron una decisión desesperada en medio de su locura. Esa noche fría de 1943, encerrados en su choza de cartón y periódico, hicieron un pacto de sangre. Decidieron que si este mundo cruel no los dejaba estar juntos y en paz en vida, entonces se irían juntos a la muerte, para no separarse nunca. Pero la tragedia, el horror verdadero, fue la forma en que lo hicieron. Decidieron suicidarse, pero como no tenían veneno ni cuerdas, lo hicieron con el único cuchillo de cocina oxidado que tenían para cortar sus verduras. Vicente apuñaló a Elías primero, directo al corazón, prometiéndole que no iba a sufrir, pero los nervios le fallaron. Elías no murió rápido, agonizó gritando, y Vicente, en un ataque de pánico y dolor al ver lo que había hecho, no tuvo el valor de cortarse a sí mismo. Así que Elías, ahogándose en su propia sangre, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó el cuchillo y tuvo que apuñalar a Vicente repetidas veces hasta matarlo. Murieron ahí, desangrándose lentamente durante horas, abrazados en el piso de tierra fría. Pasaron semanas hasta que los pepenadores de la zona encontraron sus cuerpos putrefactos por el mal olor. La policía de aquel entonces hizo la investigación, encontraron la carta y le avisaron por telégrafo a las familias en Veracruz, pero ¿saben qué hicieron las familias? Mandaron un telégrafo de regreso diciendo que para ellos esos dos estaban muertos desde que los corrieron del pueblo y se negaron rotundamente a pagar el traslado o reclamar los cuerpos. Así que las autoridades locales de la capital, para no hacer tanto papeleo ni gastar presupuesto en un ataúd, fueron prácticos. Abrieron un hoyo profundo ahí mismo, en la tierra de la choza donde murieron, los echaron juntos en la fosa común y les echaron cal y tierra encima, sin cruz, sin nombre, sin una sola bendición o rezo. Con el paso de las décadas, la ciudad fue tragándose los llanos. Pavimentaron calles, pusieron postes de luz, lotificaron los terrenos y el tiempo borró la tragedia, hasta que eventualmente, 50 años después, don Arturo compró ese terreno y sin saberlo, los albañiles construyeron los cimientos del cuarto número 7, exactamente arriba de la fosa clandestina de esos dos muchachos olvidados. El padre Anselmo, limpiándose el sudor de la frente, le explicó a toda la gente que los escuchaba en silencio y con lágrimas en los ojos, las almas de Elías y Vicente, al haber muerto en pecado mortal por el suicidio y cargando con tanto rencor, dolor y rechazo, quedaron atrapadas ahí abajo en la oscuridad, atrapadas repitiendo su muerte trágica, el dolor de la puñalada como un disco rayado, sintiendo todo cada noche, esperando durante 50 años a que alguien, alguna persona con suficiente luz, viera su sufrimiento, los escuchara y sacara sus huesos de esa tierra maldita para darles descanso. Se manifestaron así de violento, proyectando la sangre y la carnicería frente a todos, porque era el dolor lo único que conocían, y era la única manera desesperada de llamar la atención de un curita o de alguien vivo que les hiciera caso y los liberara.
Don Arturo, que era un hombre duro pero justo, al escuchar todo esto se le llenaron los ojos de lágrimas. El corazón se le apachurró por la historia. No lo pensó 2 veces. A la mañana siguiente no le importó el domingo. Contrató a unos albañiles de la misma vecindad. Con picos, palas y marros destruyeron por completo el piso de cemento del cuarto 7. Cavaron profundo, sacando escombro, luego tierra húmeda, luego lodo negro. Bajaron casi a 2 metros de profundidad. Y ahí, entre la tierra oscura, las raíces y el olor a humedad, encontraron la verdad. 2 esqueletos humanos, grises por el tiempo, estaban uno al lado del otro. Y lo más triste, los huesos de las manos de uno de los esqueletos estaban firmemente entrelazados, agarrando los huesos de la mano del otro. Se murieron tomados de la mano. Llamaron a las autoridades. El Ministerio Público y los peritos llegaron. Como eran restos humanos de hace más de 50 años y no había delito que perseguir en la actualidad, cerraron el caso rápido y permitieron que la familia de don Arturo se hiciera cargo de los huesos si así lo deseaban. Don Arturo pagó todo de su propia bolsa. Compró un espacio en el panteón, pero le dijo al panteonero que no los iba a separar. Mandó hacer con un carpintero una caja de madera de pino especial, un poco más ancha de lo normal, y acomodó con mucho respeto los huesos de Elías y Vicente juntos, como los encontraron. El padre Anselmo les dio una misa de cuerpo presente, les echó la bendición, pidió por el perdón de sus almas y los enterraron juntos, por fin, en el panteón de la colonia. Don Arturo les mandó hacer una lápida de cemento modesta que solo decía: Elías y Vicente, descansen en paz. Me cuenta el suscriptor que a partir de ese mismísimo día, jamás, pero jamás de los jamases, se volvió a escuchar un lamento, ni a ver sombras raras, ni a sentir ese frío infernal en la vecindad. El ambiente de la noche a la mañana cambió, se volvió ligero, se podía respirar en paz, pero el daño psicológico a la gente de la vecindad ya estaba hecho. La verdad es que nadie puede olvidar una cosa así nomás porque sí. Uno por uno, los inquilinos fueron empacando sus cosas y desocupando los cuartos durante los siguientes meses. La gente del barrio empezó a hablar, se corrió el chisme y le pusieron un estigma de vecindad embrujada. Nadie más quiso rentar ahí. Don Arturo, entendiendo perfectamente la situación y también queriendo dejar atrás el susto, terminó vendiendo el terreno a un muy buen precio a una empresa que lo demolió todo e hizo una bodega comercial grande. Y con ese dinero, don Arturo se llevó a doña Rosario y a sus hijos a vivir tranquilamente a otra delegación de la ciudad. Ah, pero espérense tantito, porque falta un ultimito detalle macabro antes de despedirnos. Me cuenta el nieto que el día que doña Rosario estaba haciendo las cajas para la mudanza de la tiendita de abarrotes, fue a vaciar la cajita de madera del mostrador donde guardaba el dinero fuerte de las rentas que Elías y Vicente le habían pagado en la mano por su primer mes de renta. Aquellos billetes físicos que ella misma agarró y guardó bajo llave semanas antes. Se dio cuenta de algo que le heló la sangre por última vez. El papel no eran billetes mexicanos de curso legal de los 90s. El papel estaba quemado de las orillas y era puro papel revolución antiguo, de esos con los que imprimían los billetes de juguete para los niños en los años 40 para jugar a la tiendita. Y estaban manchados, muy manchados, de una especie de lodo negro, seco, con un olor a humedad insoportable. Doña Rosario agarró esos papeles viejos y los quemó en el patio trasero rezando un Ave María. Hasta la fecha, la familia de don Arturo sigue reuniéndose en las Navidades o en los cumpleaños y a veces, en esas pláticas de sobremesa cuando ya es de madrugada, recuerdan irremediablemente a los muchachos del cuarto 7. Pero ¿saben qué? Me dice el suscriptor que su familia ya no siente terror al recordarlos. Sienten más pena, más compasión y una profunda tristeza que miedo. ¡Híjole! De verdad, qué historia tan fuerte. ¿Qué nivel de sufrimiento, qué peso tan grande debe cargar un alma humana para quedarse atorada repitiendo una masacre por más de 50 años? Y como siempre les digo aquí en el canal, raza, uno a veces juzga rápidamente a las cosas que espantan. Les decimos demonios, nos aterramos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la tragedia y el dolor inmenso que cargan en su espalda, ¿verdad? Y qué triste que la intolerancia y el odio de la misma gente los haya empujado a ese pozo de desesperación.
Pero bueno, mi gente, a ver, me interesa mucho leerlos. Dejen aquí abajito en los comentarios qué opinan ustedes de todo este caso. ¿Qué hubieran hecho si les tocan la puerta a las 3 de la mañana y ven ese ojo rojo? ¿Se hubieran asomado por el tragaluz como Beto y Lalo? Yo se los firmo ahorita. La neta, ni loco me subo a esa escalera. Me mudo esa misma noche. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y recuerden que los primeros en comentar tendrán su corazoncito y prioridad para que mandemos saludos en el próximo video. Y ya lo saben, la invitación está abierta. No olviden mandarme sus historias reales, sus anécdotas al correo, porque de esto se alimenta este espacio. Háganlo, porque recuerden, a veces esa gotera constante que escuchan en la madrugada cayendo en el lavadero o ese rechinido en la puerta del fondo del pasillo de su casa cuando están solos, no es el viento. A lo mejor es alguien olvidado que lleva años tratando desesperadamente de pedirles ayuda en la oscuridad. Que pasen muy buenas noches. Ojalá no sueñen feo. Descansen, si pueden.